noches, Manuel. ¿Qué va a pasar con los precios del petróleo? Bueno, caerán en picada, se sostendrán, ¿qué va a pasar? Los precios del petróleo han sufrido un comportamiento errático durante las últimas semanas, presionados por una demanda de crudo mundial que no termina de repuntar en medio de un mercado inundado de petróleo. La cotización referencial del mercado europeo, por ejemplo, no logra sobreponerse al descenso que por primera vez en este año bajó de la barrera de los $100 por barril. La oferta mundial de crudo se ha incrementado considerablemente en los últimos meses tras el levantamiento de sanciones a Libia. Hasta hace unas semanas el petróleo libio era marginal, pero recientemente la empresa estatal informó que la producción había subido hasta 970.000 barriles por día y esperan elevar la cifra a 1 millón de barriles para el mes de octubre. Para los analistas ha causado asombro que la tensa situación del Oriente Próximo con la aparición del grupo yihadista ISIS en Irak y Siria y las tensiones provocadas entre Ucrania y Rusia con efectos en la región no hayan impulsado el alza de los precios del petróleo. Y es que tradicionalmente estas situaciones solían disparar los precios del crudo. Se recuerda lo ocurrido en 1973 con la guerra del Yom Kippur entre Israel y los países árabes vecinos, cuando se produjo la gran explosión de los precios petroleros que introdujo cambios notables en el mercado y también en la política internacional. Claro, ese hecho disparó el protagonismo de la OPEP y se recuerda que los precios se situaban entonces en promedio en $2,83 y saltaron a $10,41 por barril. Para Venezuela significó un impacto demasiado importante que facilitó la nacionalización de la industria petrolera 2 años después y dio paso en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez a lo que se conoció como la Gran Venezuela. Sin embargo, para los analistas y expertos no se trataría de una caída estructural de los precios del mercado, sino de una fluctuación estacional, porque el segundo trimestre de cada año la demanda suele debilitarse. El tema de lo que está pasando en el mercado petrolero internacional es complejo. Los precios han venido bajando recientemente, pero se habían sostenido en los últimos años a niveles muy considerables, de hecho muy cerca de los máximos históricos que alcanzaron en los últimos años. Y la razón por la que se habían mantenido, a pesar de incrementos muy importantes de producción en los Estados Unidos, es porque ha habido en otros países, como el caso de Irán, como el caso de Libia y algunos otros países como Nigeria y la misma Venezuela, en que la producción no se ha incrementado como se esperaba, eso ha evitado que los precios cayeran antes, porque el evento más importante que está ocurriendo en el mercado petrolero mundial en estos últimos 5 años es el brutal incremento de la producción en América del Norte, en Estados Unidos y en Canadá. En el caso de Estados Unidos ha ocurrido esto que llaman la revolución del shale o la revolución del petróleo de lutitas o esquisto, que es la extracción de petróleo de un tipo de roca que en el pasado no era económicamente o técnicamente viable realizar y que ha permitido que Estados Unidos, que era un país en que la producción venía declinando y que cada vez importaba más petróleo, pase a ser un país en el cual la producción se ha incrementado en casi 3 millones de barriles y en el que se prevé que en el futuro podría llegar a ser autoabastecerse de petróleo. De manera que esta revolución pone una cierta presión en el mercado petrolero. Esta gran cantidad de nueva oferta pone una presión en el mercado petrolero que hace que los precios tiendan a bajar. Justamente, el secretario general de la OPEP, Abdullah El Badri, sostiene que a finales de año volverán a subir los precios y aclara que la organización no está considerando una reunión de emergencia. Lo que sí resulta claro es que actualmente existe una sobreoferta de 1.3 millones de barriles diarios, cuando la oferta mundial es de 92.3 millones y la demanda real de 91 millones. Dado lo sensible del mercado petrolero, la situación ha encendido las alarmas y se discuten diversos escenarios en relación al futuro de los precios del crudo. Una situación que interesa fundamentalmente a Venezuela por su dependencia cada vez mayor del ingreso que genera la exportación de nuestro petróleo. La pregunta es, ¿se mantendrán los precios del petróleo en una fluctuación entre 90 y $100 por barril? ¿O la situación actual puede provocar una caída mayor en la cotización del crudo? Vamos a consultar a la calle y al regreso estaremos conversando con el profesor de Economía Petrolera, Carlos Mendoza Potellá, ex embajador de Venezuela en Rusia y Arabia Saudita. No, eso aumenta, eso van a seguir aumentando porque cada vez hay más demanda.
Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta aquí en Venezuela que Estados Unidos tiene una reserva de petróleo increíble, que a 80, 70 ellos no van a invertir dinero, pero a 100 van a invertir dinero para sacar petróleo y se van a autoabastecer. Entonces Venezuela no ha pensado en eso, en que ya cada vez va a ser más pequeño el mercado del petróleo en Venezuela. Bueno, probablemente los precios a nivel mundial deben aumentar a medida que se van agotando las reservas de petróleo. El precio debe ir subiendo, ¿no? Eso es la lógica del mercado. Yo creo que con el tiempo es posible que disminuyan, ¿no? En estos momentos están altos, pero no creo que vaya a estar alto todo el tiempo. Creo que es posible que en el transcurso de meses o quizás a menos 2 años es posible que estén bajando los precios. Dependiendo de la situación que se vive en el Medio Oriente, que son los que marcan los precios. Las situaciones que se ven a nivel internacional, los conflictos armados y todas estas cuestiones hacen que los precios del petróleo suban mayormente, pues, y esto lo hace fluctuar. Para nosotros sería vamos a decir, una satisfacción que el petróleo estuviera a un precio bastante considerable, pero eso va en detrimento también de la economía en otros países. Aumenta, no está disminuyendo, estamos aumentando cada día más. Yo creo que eso depende de las condiciones políticas de cada país, la economía de cada país, sobre todo en los países industrializados, que son los que mueven este tipo de cosas. Por más que uno quiera decir aquí algo, de repente hay una guerra por allá, hay un conflicto, entonces ya varían los precios y por más que uno quiera tenerlos altos, son cambiantes. Pienso que bajan. Bueno, por las mismas condiciones que hay ahorita en el país y en todo el mundo, pues. Bien, aquí estamos en compañía del profesor Carlos Mendoza Potelá, que es profesor de Economía y Política Petrolera en la Universidad Central de Venezuela. Y como dijimos anteriormente, también ha prestado servicios como embajador de Venezuela en Rusia y en Arabia Saudita. Justamente en estos días, profesor Mendoza, nosotros leímos hace pocas horas que el crudo venezolano había perdido más de $9 en los últimos 2 meses solamente y unos $13 con respecto al año pasado el barril. ¿A qué se debe esto? Bueno, son circunstancias de mercado que están vinculadas a el retorno al mercado de la producción libia, de que no la producción saudita, por ejemplo, que se incorporó al mercado para hacer suplencia, valga la redundancia, del petróleo iraquí, del petróleo libio, del petróleo de otros países que habían bajado, no se han retirado. Y entonces la OPEP está produciendo ahorita 1 millón de barriles diarios, más que la cuota que ellos mismos se han fijado. Y están previendo que a finales de mes, cuando toque su conferencia en noviembre, van de nuevo a ajustar la cuota a 29 millones de barriles diarios. Pero ahorita están produciendo 31. También parece que Canadá y Estados Unidos han aumentado, ¿no? Y además la emergencia del crudo de esquistos, que es un crudo ultraliviano, muy complicado, pero ultraliviano. Pero allí en esas mismas circunstancias está también la posibilidad de que esta caída de los precios no se mantenga. Porque si esta caída de los precios se mantiene, se hacen inviables precisamente la producción norteamericana, convencional y nueva. El promedio de precios, el promedio de costos del petróleo norteamericano es $77 el barril. Y a $80 el barril, imagínense ustedes, sería una tasa de rendimiento para una industria acostumbrada a rendimientos monopólicos gigantescos que no estimularía la inversión. Entonces el problema es que de mantenerse precios bajos durante largo tiempo, la inversión se ralentizaría. Se ralentizaría, sí, pero Entonces, a nosotros los venezolanos, como usted comprenderá, nos interesa mucho este problema y estamos muy pendientes y la Claro. gente en la calle hemos visto que está sumamente informada, pues la gente no se Claro. limita a contestar con monosílabos sí o no, sino que razona en su respuesta, porque la gente está pendiente, pues sabemos nuestra dependencia del petróleo. Ahora, una cosa que sí preocupa en este contexto es, en épocas anteriores, por ejemplo, la guerra de Yom Kippur y algunos otros conflictos, hacían que se dispararan los precios. En este momento, a pesar del conflicto del ISIS, que ha planteado el ISIS en la zona, y
en Siria y también todas las tensiones de Rusia y de Ucrania. Sin embargo, no han podido hacer que los precios se eleven, ¿no? Porque estos conflictos son limitados, son en la zona no petrolera de Irak. Claro, ha afectado unas refinerías, en Siria ha afectado una pequeña producción, pero por ejemplo la masa de la producción iraquí sale del sur, que está en manos chiitas, y está en crecimiento. La producción de Irak, que es el país que tiene más posibilidades de expandir su producción, está en pleno crecimiento ahorita, independientemente del conflicto de ISIS. Para que no sucedan cosas con ese suministro petrolero vital para Occidente, es que está, además de la cuestión religiosa, política, contra el extremismo y esa, está también el interés básico de que el suministro petrolero de Irak no se detenga. Por otro lado, a pesar de los conflictos que siguen en Libia, porque la intervención en Libia no determinó el surgimiento de un nuevo gobierno pro-norteamericano o algo así por el estilo, sino que se ha convertido en un polvorín nuevo. Sin embargo, entonces, los rebeldes libios, que están todavía en pleno, han comenzado a producir, y Libia ha recuperado niveles de producción en este año grandes. Entonces, circunstancialmente, en este momento, hay una plétora de petróleo liviano que está determinando una caída de los precios. Pero esa caída de los precios, de alguna manera, va a ser detenida por los mecanismos financieros. Usted sabe que los precios del petróleo están determinados, claro, por la oferta y la demanda, en un cierto nivel, pero por otro lado, fundamentalmente, están determinados por los mecanismos financieros, los crudos de futuro y cosas por el estilo. Y esos precios de futuro están vinculados a los costos de los crudos marginales, de los crudos que se van a incorporar al mercado para sustituir a los crudos convencionales baratos. ¿Usted cree que esa es la razón por la cual la OPEP no está tan preocupada? Dice que no está en emergencia y que para fin de año probablemente, para dentro de unos meses probablemente la cosa se porque estabilice. No es solo el interés de la OPEP, es el interés de los Estados Unidos, que tiene para que usted tenga una idea de cuánto interés tiene la OPEP en el nivel de precios. En Kuwait y en los Emiratos, el costo de producción del petróleo está entre 3 y 4 dólares. En Arabia Saudita estará más o menos en 6, 8. En Venezuela está en 20. Pero en los Estados Unidos el costo del petróleo es 77. Y el costo de producir petróleo de aguas profundas de Brasil, de aguas profundas de Angola, de aguas profundas del Golfo de México, de los esquistos bituminosos norteamericanos, de las arenas bituminosas de Canadá y de los extrapesados de Venezuela, son muy, muy altos. Y esos son los crudos que están determinando el precio futuro, el precio que garantiza que se hagan hoy las inversiones para que ese petróleo salga dentro de 4 o 5 años. Ese petróleo no va a salir si no se hacen las inversiones hoy. Y si el precio está por debajo de 80, por ejemplo, las inversiones se irán haciendo, pero no se harán al ritmo debido. Y entonces puede suceder un efecto de rebote muy grande. Y eso es lo que no quieren, que de repente de esta caída, como en una cama elástica, que te empuje hacia arriba y los precios suban dentro de un año y medio, por ejemplo, a 120, 130, 150. Ahora, como esto es un terreno un poco impreciso, ¿no? En el sentido de que tanto los conflictos como las inversiones pueden ayudar o desayudar, o pueden ocurrir o no ocurrir. Usted mismo dice que esto es un polvorín. Sí. y puede el conflicto extenderse. En ese sentido, ¿cómo cree usted, en caso de no mantenerse los precios del petróleo, que podría impactar eso en la economía venezolana? Mucho, terriblemente, porque nosotros tenemos una adicción muy grande al ingreso petrolero. El 96% y ya abajo había el 98, 99% de nuestras importaciones se financian con ingreso petrolero. Nuestra industria de acero y de hierro, que eran las otras fuentes de divisas, están en crisis, pues, y no están aportando nada. O sea,
casi la totalidad de los dólares de nuestro país vienen de la exportación petrolera. Por ahí acabo de leer, no tengo confirmación de ello, un cálculo que hace algún medio por allí, que con estos precios Venezuela perdería este año 2.500 millones de dólares. Entonces, esa es una circunstancia bastante complicada, teniendo un gasto fiscal bien alto, pues, y unas demandas de gasto muy altas. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros conversando este ratico al profesor Carlos Mendoza Potelá, que es un profesor de Economía y Política Petrolera de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Por la que no habían bajado hasta ahora es porque con las sanciones que tiene Irán, que lo han llevado a tener que reducir sus exportaciones, con la situación tan delicada que hay en Libia, de guerra civil, que hace que la producción de Libia esté a mínimos históricos, todo eso ha llevado a que la suma de lo que entró de nueva producción de los Estados Unidos sea compensada por la caída en estas otras regiones. Por otro lado, Arabia Saudita ha cumplido su rol de productor, el productor que puede subir y bajar la producción para equilibrar el mercado, lo que en inglés se conoce como el swing producer, y eso ha permitido también hasta cierto punto que estos eventos, estas disrupciones en el mercado petrolero, en el caso de Irán, Libia y otras, no hayan afectado. Ahora, hacia futuro, la situación es que se prevé un incremento aún mayor de la producción en América del Norte, no solo en Estados Unidos, sino en Canadá. Y por otro lado, la demanda de petróleo está creciendo menos de lo que se esperaba. La Agencia Internacional de Energía reporta un crecimiento de apenas 1.4% anual por el crecimiento económico mundial desacelerado. Y eso combinado con el hecho de que la demanda no crezca tan rápidamente como se esperaba, combinado con la reducción de las importaciones en Estados Unidos, o sea, con el incremento de la producción tan importante de Estados Unidos y Canadá, prevén un precio, una situación de precios menos favorable que en los últimos años. Ahora, fíjate, Manuel, todo eso son razonamientos muy técnicos que hay que conocer, que hay que manejar, pero que no van a lo que realmente a nosotros los venezolanos nos afecta y nos interesa más, que es el tema de cómo va a afectar la economía. Hubo poco tiempo para que el profesor Mendoza Potelá nos contestara, pero sí es bueno profundizar un poco más, porque resulta que nosotros tenemos un presupuesto que se apoya en un 90% en el ingreso petrolero. ¿Qué pasa si eso baja? Claro, va a tener, como decía Mendoza, sí, un efecto inevitable. Fíjate que el barril de petróleo está calculado en $60 en el presupuesto vigente, ¿no? Pero ha oscilado entre 100, 90 y... Ya está pasado de 100. Claro, pero en todo caso es una oscilación que, como decían los expertos, Monaldi y Mendoza Potelá, no se prevé que pueda haber una caída abrupta de los precios del petróleo. Puede haber incluso algún incremento si se generaliza o se prolonga el famoso conflicto del Medio Oriente, pero sería también circunstancial. El problema es para Venezuela que, aparte de que está estimado en $60 el barril en el presupuesto, el resto va a Fonden y a otros mecanismos de reserva. El hecho cierto es que el Estado tiene un gasto excesivo, un gasto público excesivo, lo que se llama la voracidad fiscal. Tan es así que, como decía Mendoza Potelá, se calcula que con esta caída, o con esta fluctuación más que caída de los precios del petróleo, Venezuela deja de percibir 2.500 millones de dólares. Y se calcula también, según el Ministerio de Energía, que por cada dólar que cae, Venezuela pierde 700 millones de dólares al final del ejercicio fiscal. Bueno, pero si no es caída, sino fluctuación, se parece mucho a caída, porque sí, como decimos, bueno, claro, hay un en los últimos 2 meses cae 9 y 13 en relación al año pasado. Hay un descenso en el ingreso, pero tú podrías decir... Eso en plata es mucho. Pero tú podrías decir en un razonamiento elemental, bueno, pero tenemos un colchón. El problema es que todo indica, según los especialistas, que ese colchón también se está liquidando, porque si no hay una revisión del gasto,
si no se toma un conjunto de medidas que tienen que ver con el problema que hoy confronta la economía venezolana, aparte de la caída de los precios del petróleo. Es decir, esto sería un componente más en un cuadro bastante difícil de la economía venezolana. Si no se toman esas medidas, bueno, efectivamente Venezuela, más allá de que baje mucho o menos, Venezuela va a tener unas consecuencias no deseables que van a complicar un cuadro económico ya de por sí muy complicado. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.